Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Muchas gracias por estar siempre al otro lado del auricular o de la pantalla. Os agradezco de corazón el apoyo que estáis dando al podcast y por eso me gustaría compartir con vosotros más información de una manera más ágil y fluida. Para ello he creado un canal de Telegram. Os voy a pasar aquí la dirección, es t.me/ética comercial. Te lo deletreo: tango.mikeeco/ética comercial. Ahí os compartiré toda la información más actualizada, os avisaré de podcasts, novedades, libros, cursos, consejos, todo aquello que se me ocurra que os pueda aportar valor, y con cierta frecuencia dejaré el chat abierto para que podamos interactuar y así me podáis contar qué os gustaría tener como información de valor en el podcast y así entre todos crecer y ser mejores. Hoy quería hablar con vosotros de un tema que para mí es delicado de mostrar porque se supone que me hace vulnerable, pero en realidad lo que me hace es normal, como tú y como cualquier otra persona, y es hablar de los fallos. ¿De qué haces cuando te equivocas? De si yo me equivoco. Yo os aseguro que me equivoco multitud de veces al cabo del día, porque solo aquel que hace cosas se equivoca. Y equivocarse no es un error, no es nada malo. Equivocarse es humano. Lo que nos hace es ser personas. Somos normales al equivocarnos. Los errores y los fallos lo que nos permiten es crecer, construir sobre ellos y ser mejores personas. Os voy a contar un error, fallo, metedura de pata, lo podemos llamar como lo queramos llamar, que tuve hace un par de años presentando un concurso público y que me dejó fuera de él. Os cuento, era un concurso público en el que había, el importe total de licitación, para que os hagáis una idea del tamaño del error, era de 2 millones de euros. Y en ese concurso había que poner no solo el total del importe, sino que había que hacer una serie de precios unitarios. Y estaba claramente establecido que el precio unitario no podía superar un máximo nivel. Pues había como 5 o 6 artículos. Esos artículos en sí no eran solo un coste más un margen, sino que había que prorratear una serie de gastos entre cada uno de esos artículos para después llegar a un precio unitario. Pues bien, yo me equivoqué y lo que hice fue hacer un baile de números. Y dudo, porque en realidad no sé si fue un baile de números, se me fue la cabeza o qué fue exactamente lo que sucedió. Pero lo que sí que sé claramente es que en vez de haber puesto 1.790, puse 1.970 y el importe máximo para ese artículo en concreto eran 1.800. Conclusión, estaba fuera del concurso. Un día llegaba a la oficina y de repente mi campanita de cabeza empezó a darme la lata, empezó a perseguirme: ¿por qué no revisas? ¿Por qué no revisas? ¿Por qué no revisas? Y me puse a revisar. Qué curioso, ¿no? Hay que hacer siempre caso a veces a la intuición y a la cabeza. Cogí el concurso, abrí el Excel y me puse a revisarlo todo, y fue cuando lo vi a la primera, no penséis que tardé mucho, lo vi a la primera que abrí el Excel, vi el error. No sabía qué hacer, no sabía dónde meterme, no había margen de maniobra. Hacía 4 días que había pasado el plazo de presentación de ofertas. No podía hacer absolutamente nada para modificar aquel error, pero lo que sí que podía hacer era investigar, analizar y dar una vuelta a todo. Así que empecé a leer todo lo que hubiese de sentencias del Tribunal Administrativo de Contratación que hiciesen referencia a errores tipográficos en lo que son precios unitarios en una presentación de una oferta. Mi problema era que además, que como el error lo había cometido en un formato de oferta que era en un Excel y que el Excel arrastraba toda la fórmula,
no podía tampoco justificar que era un error tipográfico porque el total sí que era diferente a la suma de las partes. No, yo cuando me equivoco a conciencia, no dejo lugar a que esto haya sido... No, no, no. Yo si me equivoco como Dios manda. Metiendo la pata, no la pata, meto las dos piernas, el cuerpo y me quedo a la altura del cuello en el fango cuando me equivoco. Así aprendo la lección mucho más fácilmente. Es una tragedia, pero lo llevo con dignidad. Me río de mí misma en estas cosas. Yo cuando me equivoco mucho, muchísimo. Y es porque necesito aprender algo. Y en ese momento lo aprendí. Hice todo lo que pude, presenté alegaciones, escritos, presenté un segundo sobre antes de que se hiciese pública la apertura y se abriesen los sobres. Los sobres, bueno, haré un día un podcast específico sobre cómo contratar con la administración pública, que lo siento sea solo aplicable a España, pero quizás sí que os sirva para otros países. Pero yo lo que sí que me di cuenta en ese momento fue que lo que tenía que hacer era hacer todo lo que estuviese en mi mano para solventar o minimizar el error cometido. ¿Y qué hice? Aparte de lo que os he contado, leer toda la jurisprudencia, presenté otro sobre y di la cara. Me fui directamente a la apertura de plicas con toda mi competencia delante, donde leyeron que había presentado esa alegación, pero que no se admitía y que por lo tanto, bueno, pues cuando se comprobó que efectivamente me había equivocado, se ratificó en esa mesa que yo estaba fuera del concurso, ¿no? Claro, desde que se produjo esta apertura de mesa y entre ese periodo transcurrido, entre ese momento y cuando me di cuenta, deben de pasar como una semana, 10 días. Yo no me escondí, no me metí en un agujero y os aseguro que tenía ganas, ¿eh? Una vez que lo detecté, dije, no sirve de nada, Marta, que te agobies, que te pongas a una esquina a lamerte las patitas porque estás herida. Lo que tienes que hacer es ver qué puedes hacer. Leí todo eso, me puse en contacto con una empresa que nos asesora para temas de licitación pública, me ayudaron a redactar la justificación. Después levanté el teléfono, bueno, antes por el camino, ¿no? Quiero decir, lo hice a la vez. Hablé con mi empresa, les conté todo lo que había pasado, cómo me había equivocado, qué podíamos hacer. Trabajamos mano a mano juntos. No me escondí, afronté el problema y crecí a través de ese problema. Eran 2 millones de euros en una licitación de principios de años que lo que haría es hacer que mis objetivos del año, que oscilan alrededor de los 2 millones, a veces es un poco por abajo, a veces es un poco por encima y llega a los 2 millones y medio, dependiendo un poco de cómo sea. Yo ese año tenía que llegar a los 2 millones y medio de euros, teniendo en cuenta que 2 millones ya no los tenía y que estábamos allá por el mes de febrero o marzo y que tenía muy poco que hacer para poder conseguir eso. Entonces fue muy poco, no, muy poco tiempo para poder conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces lo que hice fue afrontar el problema y como suelen decir, no es que renaciera de mis cenizas, pero sí que me puse las pilas y dije, vale, esto sucede porque tengo que aprender algo. En 25 años que llevo trabajando en la administración pública, presentando licitaciones públicas, jamás, y lo voy a volver a repetir, jamás me había equivocado así, me había quedado fuera de una licitación. Nunca antes de una apertura, nunca. O sea, me puede haber quedado fuera en algún otro momento. Pero por un error así, nunca me había quedado fuera y dije, bien, esto es porque, Marta, tienes que aprender cosas, tienes que saber por qué te ha sucedido. Me sucedió, podía contaros que tenía atenuantes, tenía a mi madre en el hospital, muy malita, estaba desbordada de trabajo, con además saliendo de trabajar, yéndome corriendo al hospital para estar mi madre, saliendo del hospital a las 11:30 de la noche, llegando a casa, siguiendo trabajando y así durante mucho tiempo. Da igual, eso no es una justificación, eso no es un atenuante. Eso directamente, bueno, pues sería un cúmulo de circunstancias, pero no justifican mi error. Yo me responsabilicé de mi error, me lo eché a la espalda y a partir de ahí implantamos medidas porque igual que yo me equivoco, se puede equivocar cualquiera en algo así, porque cuando tú llevas trabajando, y en ese concurso estaba trabajando prácticamente yo sola, cuando llevas trabajando tanto tiempo en algo, llega un momento en el que no tienes perspectiva y no ves los errores que tienes delante. A partir de ahí implantamos un sistema que nos permitió que siempre hubiese alguien que revisase unos ojos ajenos a todo el proceso
de lo que es la ejecución de la oferta, que revisara los aspectos básicos que pueden hacer que te queden fuera. Porque seguro que te ha pasado un montón de veces que cuando estás viendo algo no ves que estás escribiéndolo mal, porque como tienes la idea en tu cabeza, tú cuando lo revisas, y te puedo asegurar que yo antes de cerrar un sobre, ahora son digitales todos, ¿no? Pero aquella eran físicamente, cerrar el sobre y lacrarlo para que se quede cerrado. Yo antes de cerrarlo lo reviso no 300 veces, 353.323 veces. Yo lo reviso multitud de ocasiones. Da igual, no lo ves, porque cuando eres tú el que lo está haciendo, no lo ves. Entonces, a partir de ese momento, ya no solo lo revisa otra persona, lo que es la parte más sensible como documentación administrativa o documentación económica que te deja fuera, sino que siempre le pido a un compañero que por favor le dé un ojo en transversal a toda la documentación por si detecta algo más, porque unos ojos frescos ven mucho más que unos ojos cansados. Ya sabéis que siempre dicen que 4 ojos ven más que 2, y es una verdad como un templo. Es así de sencillo. Revisar otros ojos nos ayudan a ver que lo que estamos haciendo está bien o está mal, o a detectar errores que nosotros no vemos porque estamos metidos dentro y no tenemos perspectiva. Yo me equivoqué. Perdí una oportunidad de 2 millones de euros. Mi único consuelo, que es poco, fue que nunca la podía haber ganado porque mi competencia hizo un muy buen trabajo y al final ofertó algo mucho mejor con un mejor precio. ¿Eso me sirvió de alivio? No, es un consuelito. Ni siquiera fue un alivio muy grande. Pero lo que me forzó y lo que me impulsó fue a trabajar mucho más y mucho más duro. A insistir, a persistir, a no desistir y a trabajar con energía y con fuerza para llegar a diciembre cumpliendo mis objetivos. ¿Y sabéis una cosa? Lo conseguí. Lo conseguí porque aquello fue como un acicate, como un empujón que me impulsó a hacer mi trabajo de una manera más eficiente, mejor y con más energía. Luché muy, muy duro para llegar a diciembre con mis objetivos cumplidos, levantando proyectos donde no los había, porque no los había empezado a mover y de repente fue decir, yo tengo que conseguirlo, puedo hacerlo, y empecé a trabajar de manera proactiva como sabía y lo estaba haciendo, solo que con muchas más ganas para demostrarme a mí misma sobre todo, que ya no a los demás, pero sobre todo a mí misma, que yo podía hacerlo, que yo sabía vender y que yo podía sacar mi trabajo adelante y cumplir con mis objetivos anuales de 2,5 millones que tenía justo ese año. Y lo hice. Y esa satisfacción es la que me permite todavía continuar adelante. Los errores son parte de nuestra vida, son parte de nuestro trabajo. Equivocarse es normal. Por favor, normalicemos el fracaso. La gente está viendo redes sociales y todo es perfecto, pero en nuestro día a día nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, lo único que tenemos que hacer, nuestra única obligación cuando nos equivocamos es aprender del error, para que ese error, justo ese, no se vuelva a cometer y para que entre todos, si estamos trabajando en equipo, implantemos algo que nos permita que eso no se repita y avancemos y seamos capaces de hacer mejor nuestro trabajo. Yo soy de la opinión de que los errores surgen porque necesitamos aprender de ellos, porque hay algo en lo que tenemos que mejorar. Y si se nos repite mucho, si un error se repite mucho, es porque de verdad hay algo que no tenemos trabajado. Aprendamos de los errores. Benditos errores, por mucho que nos duelan, son los que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Normalicemos el equivocarnos. No pasa nada por equivocarse. Lo que hay que hacer es minimizar el impacto del error, luchar, como hice yo, hasta el último momento, hasta que ya no tuve más alternativa, ya no pude hacer nada más. Y en paralelo a esa lucha, constrúyete un plan B. Un plan B para minimizar ese error. No es nada fácil, te lo puedo garantizar. A mí me costó, me costó mucho, pero luché muy duro. Ahí tenemos a mi perra que también lucha muy duro. Luché muy duro para conseguir el objetivo y al final llegué a cumplirlo. Así que, por favor, normalicemos el error. No pasa nada por equivocarse. Lo importante es aprender de los errores y crecer
Y cuando más crezcamos y más errores cometamos, menos probabilidades tendremos de repetir esos errores. Cometamos errores nuevos porque nos permitirán crecer. Y no pasa nada, quiero decir, los errores son parte de nuestro día a día. Intentemos minimizarlos y que los errores sean errorcitos y no sean errores de caballo como el mío. Pero siempre y cuando tengamos un error es porque algo está llamando la atención, algo está diciéndote que tienes que fijarte en eso. Entonces, fijémonos y construyamos y seamos mejores profesionales y sobre todo conseguiremos ser mejores personas. No os lío más, de verdad, mil gracias por estar siempre al otro lado. Espero que este tipo de podcast en el que os comparto la realidad de un vendedor, que es someterse a nos, a errores y con cierto grado de frustración, aunque no me gusta utilizar esa palabra, me gusta más decir que es superación, no es frustración, es superarnos cada día un poquito más, os ayudan para que también veáis que no solo os equivocáis vosotros, sino que se equivoca todo el mundo independientemente del número de años que lleve vendiendo. Os dejo por hoy y recordad el canal de Telegram, os lo vuelvo a repetir, t.me/ética comercial todo junto. Te lo deletreo de nuevo, tango.mikeeco/ética comercial todo junto. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde además ya os adelanto que volverán las entrevistas, así que espero que os siga resultando de mucha utilidad y muchas gracias por seguir siempre al otro lado. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado el podcast y te gusta algún episodio en concreto, por favor no dejes de valorarnos, dejarnos una reseña o hacernos algún comentario en las distintas plataformas en las que el podcast está publicado. Te recuerdo cuáles son: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Adicionalmente, en la página eticacomercial.es, en el apartado del podcast de las ventas, están todas las notas correspondientes a cada uno de los episodios, donde ampliamos la información o os dejamos los enlaces que los distintos invitados o yo misma os haya dejado a lo largo del podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.